Saludos y bienvenidos todos a esta nueva edición de ENI con Más, un breve informativo siempre con la verdad. Hoy es lunes 30 de noviembre y así luce el panorama para este día. El presidente electo Joe Biden se fractura un pie mientras jugaba con uno de sus perros. El ex vicepresidente tuvo que ser examinado por un ortopedista la tarde del domingo. Biden tendrá en la Casa Blanca un equipo de comunicaciones integrado solo por mujeres, incluida una hispana. La Corte Suprema de Pensilvania rechaza la apelación de los republicanos que pretendían anular las millones de boletas electorales enviadas por correo. La Corte Suprema sopesará el intento del presidente Donald Trump de excluir del censo a las personas que viven ilegalmente en los Estados Unidos. El principal experto en enfermedades infecciosas de la nación advierte que podríamos ver un repunte sobre el rebrote del coronavirus en las próximas semanas. De esa manera empezamos este nuevo segmento de ENI con Más. Iniciamos. El presidente electo Joe Biden se fracturó un pie mientras jugaba con uno de sus perros, aunque según su médico, los especialistas no encontraron ninguna fractura evidente cuando lo examinaron el domingo. Biden se lesionó el sábado y un ortopedista lo examinó el domingo en la tarde en la clínica Delaware Orthopedic Specialists. Su doctor, Kevin O'Connor, dijo en un comunicado que mediante una tomografía computarizada, cito, se confirmó que había fracturas muy pequeñas en los huesos cuneiforme lateral e intermedio, ubicados en la cara medial del pie del presidente electo Biden. O'Connor agregó que se anticipa que probablemente tenga que utilizar una bota ortopédica para caminar durante varias semanas. A pesar de las múltiples solicitudes, no se permitió a los reporteros que cubren al presidente electo ver el ingreso de Biden al consultorio. Cuando salió del lugar para dirigirse al centro donde le harían la tomografía, Biden cojeaba visiblemente, aunque se desplazaba sin muletas y sin asistencia. El presidente electo sufrió la lesión cuando jugaba con Major, uno de los dos perros de la familia. Los Biden han dicho que llevarán a sus perros a la Casa Blanca y también planean conseguir un gato. El presidente electo de 78 años de edad se convertirá en el mandatario de mayor edad en la historia de la nación cuando asuma el cargo en enero. Biden tendrá en la Casa Blanca un equipo de comunicaciones integrado solo por mujeres, encabezado por la directora de comunicaciones de su campaña, Kate Bedingfield, quien se convertirá en la directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Asimismo, Jen Psaki, portavoz demócrata durante mucho tiempo, será la secretaria de prensa del nuevo mandatario. Fuentes dicen que Biden tiene previsto nombrar a Neera Tandem, presidenta y directora general del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo liberal de investigación, como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Las tres son veteranas de la administración Obama. Bedingfield fue directora de comunicaciones de Biden cuando éste era vicepresidente. Psaki fue una directora de comunicaciones de la Casa Blanca y una portavoz en el Departamento de Estado. Y Tandem fungió como asesora de la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, y contribuyó a elaborar la Ley de Salud Asequible Obamacare. En un comunicado, el presidente electo dijo que a este grupo se le puede confiar la enorme responsabilidad de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca. La principal subsecretaria de prensa de Biden será Karine Jean-Pierre, que fue jefa de despacho de la vicepresidenta electa Kamala Harris y quien anteriormente fue directora política regional para la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca durante la administración Obama. Pili Tobar, que fue directora de comunicaciones para coaliciones en la campaña de Biden, será subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca. Tobar, nacida en Guatemala, recientemente fue subdirectora para America's Voice, un grupo que impulsa una reforma a las leyes de inmigración, y formó parte del personal de prensa del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. El equipo de transición también anunció el nombramiento de 3 asesoras del equipo de campaña de Biden a altos puestos importantes en comunicaciones. Ashley Etienne, exdirectora de comunicaciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
será directora de comunicaciones de Harris. Simone Sanders, otra asesora en el equipo de campaña de Biden, será asesora y principal portavoz de Harris. Elizabeth Alexander, que fue secretaria de prensa del ex vicepresidente y su directora de comunicaciones cuando fue senador por Delaware, será ahora directora de comunicaciones de la doctora y futura primera dama Jill Biden. 4 de los 7 principales cargos de comunicaciones serán ocupados por mujeres de la raza negra, y es la primera vez que toda la plana mayor del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca estará compuesto exclusivamente por mujeres. La Corte Suprema de Pensilvania desestimó una demanda presentada por el representante republicano Mike Kelly y otros líderes republicanos que buscaban invalidar millones de votos enviados por correo, argumentando que estos violaban la Constitución estatal, pero la Corte Suprema de ese estado dictaminó que todo era constitucional. El máximo tribunal estatal anuló la orden emitida días atrás por una corte inferior bajo el argumento de que la demanda subyacente fue presentada meses después del vencimiento de un plazo para impugnar lo establecido en la Ley Extendida de Voto por Correo de Pensilvania, que data de hace un año. Los magistrados rechazaron el hecho de que la demanda intentara privar del derecho al voto a los casi 7 millones de residentes de Pensilvania que votaron en las elecciones generales del pasado 3 de noviembre. El secretario de Justicia Estatal, el demócrata Josh Shapiro, describió la decisión de la Corte Suprema como otra victoria para la democracia. Los jueces, por su parte, también resaltaron la impactante exigencia en la demanda de que la elección completa fuera anulada de manera retroactiva. El presidente Donald Trump y su abogado, Rudy Giuliani, han asegurado repetidamente y sin fundamentos que los demócratas falsificaron papeletas de votos por correo a fin de robarle a Trump las elecciones. Biden venció a Trump por más de 80,000 votos en Pensilvania, un estado clave que Trump ganó en los comicios de 2016. Kelly y otros demandantes republicanos buscaban anular los 2.5 millones de boletas enviadas por correo conforme a la ley, en su mayoría de demócratas, o descartar los resultados electorales y ordenar a la legislatura estatal, controlada por los republicanos, que escogiera a los electores presidenciales de Pensilvania. La demanda es una de las más de 26 impugnaciones electorales pro-Trump desestimadas por los tribunales de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia y otros estados. El presidente Trump ha argumentado falsamente que los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre fueron producto de un fraude electoral. Sin embargo, no ha presentado pruebas y hasta ahora ni un solo tribunal, incluidos algunos encabezados por personas designadas por Trump, han estado de acuerdo. El presidente electo Joe Biden atribuye su éxito en los comicios a organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y grupos de base que han estado movilizando a los hispanos por más de 2 décadas. Su labor, realizada en medio de un calor intenso abrasador en Arizona, rindió frutos en ese estado tradicionalmente conservador, donde el cambio demográfico y los votantes suburbanos que salieron a votar para oponerse al presidente Trump también favorecieron a Biden. Pero lo que eso signifique para el futuro de los candidatos demócratas y cómo el partido pueda aprovechar esas ganancias será sometido a prueba en 2022 y 2024, especialmente porque no hubo un cambio favorable a los demócratas en las contiendas en el estado ni en otras partes del país con grandes poblaciones hispanas. Una coalición de veteranas, organizaciones de base, conocida como Mi Arizona, comenzó a tocar puertas en julio, visitando al final 1.1 millones de viviendas, pese al verano más caliente registrado en Phoenix. Hicieron casi 8 millones de llamadas telefónicas y manejaron campañas digitales y de televisión y radio con buenas traducciones. Pero su trabajo no es algo nuevo. En 2016, grupos involucrados con Mi Arizona ayudaron a conseguir la aprobación de un aumento del salario mínimo y la derrota electoral del entonces sheriff Joe Arpaio, conocido por sus posiciones antiinmigrantes. Impulsados por años de propuestas y legislaciones antiinmigrantes,
desde prohibir la educación bilingüe hace 20 años y forzar a los estudiantes universitarios sin estatus legal a pagar matrículas como si no residieran en el estado, hasta la SB 1070, la ley de 2010 que requiere que los extranjeros mayores de 18 años de edad lleven consigo todo el tiempo una forma de identificación. Esos grupos han construido una red de activistas y votantes que acudieron a las urnas en grandes números. Los hispanos representan ahora el 24% de los votantes elegibles en Arizona, comparado con el 19% en 2012, de acuerdo con el Pew Research Center. La victoria de Biden y la de Mark Kelly, que venció a la senadora republicana Martha McSally, son ganancias notables para los demócratas. Biden es apenas el segundo candidato demócrata en ganar la contienda presidencial en Arizona desde 1948, y el triunfo de Kelly les da el estado a 2 senadores demócratas por primera vez en casi 70 años. Expertos dicen que la administración Biden mantendrá partidarios concentrándose no solamente en la reforma de inmigración y la restauración del Plan de Acción Diferida DACA, que protege de deportación a inmigrantes traídos de niños a los Estados Unidos, además de lidiar con la crisis del coronavirus y sus secuelas económicas. Aunque expertos dicen que eso benefició mucho a los demócratas, el partido enfrentará una competencia difícil, ya que los republicanos atrajeron a hispanos en Texas y Florida y buscan replicar ese éxito en otras partes de la nación. Un veterano legislador republicano recién electo al Senado de Arizona dice que su partido planea reclutar a más candidatos que reflejen la creciente y diversa comunidad de hispanos para evitar que Arizona se convierta en un estado confiablemente demócrata. En ese estado, los demócratas presentaron a Trump como una amenaza, consiguiendo que los votantes acudieran a las urnas, mientras que en el sur de Florida, los republicanos usaron el miedo al socialismo para atraer votos al presidente Trump. El intento del presidente Donald Trump de excluir del censo a los indocumentados se encamina a la Corte Suprema. Se trata del conteo poblacional que se realiza cada 10 años y que se utiliza para determinar cuántos escaños se les otorga a cada estado en la Cámara de Representantes y la asignación de fondos por parte del gobierno federal. Los principales abogados de la administración Trump esperan que los jueces en un tribunal que incluye a 3 nominados del mandatario acepten la idea, rechazada reiteradamente por cortes menores. Es el más reciente y casi seguramente el último enfoque del gobierno sobre inmigración en llegar al máximo tribunal de la nación. Los alegatos se realizaron este lunes vía telefónica debido a la pandemia del coronavirus. Expertos dicen que una serie de preguntas nuevas fuera de la decisión final de la Corte pudieran determinar el producto final del censo, incluso si la administración entrante de Biden hará algo para tratar de revertir decisiones tomadas por Trump, pero aún no se sabe cómo fallará la Corte Suprema. Cortes federales en California, Maryland y Nueva York han dictaminado que el plan de Trump viola la ley federal o la Constitución, que dice que, cito, los representantes deberán ser asignados entre los diversos estados de acuerdo con sus respectivos números, contando el total de personas en cada estado. Una cuarta corte en la capital de la nación decidió que un cuestionamiento similar al plan de la administración era prematuro, un argumento que también fue a la máxima corte del país. El gobierno de Trump argumenta que la Constitución y la ley federal le permiten al presidente excluir a extranjeros ilegales del conteo, pero abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles dice que lo que quiere hacer Trump es un alejamiento radical para quitarle representación en el Congreso y fondos a estados completos y comunidades como California y Nueva York. Líderes de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, han dicho que el plan de Trump resultaría en una distribución injusta de escaños para objetivos políticos partidistas y lo consideran parte de un esfuerzo amplio que incluyó un intento bloqueado por la Corte Suprema de añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo por primera vez en 70 años.
Para que la orden sea ejecutada, el procesamiento de datos sobre los números de asignación de escaños tendría que ocurrir mientras Trump sigue en el poder. Pero un anuncio este mes de que se encontraron anomalías en los datos pone en peligro la capacidad de la Oficina del Censo para entregarle las cifras al presidente para el plazo del 31 de diciembre. Trump, a su vez, tiene que enviarle los números al Congreso para el 10 de enero. Si los problemas con los datos obligan a una demora de 3 semanas, la Oficina del Censo le entregaría los números al nuevo presidente Biden, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero. Aunque todo se haga a tiempo, la Cámara de Representantes, que seguirá bajo control demócrata, puede rechazar los números de asignaciones de escaños sobre la base de que no son lo que el Congreso le pidió a la administración republicana que entregara. Se dice que la Oficina del Censo ha enfrentado dificultades derivadas de la pandemia del coronavirus y de los masivos incendios forestales en el oeste del país y los huracanes en el Golfo de México. Los números finales del censo para asignaciones de escaños han sido litigados frecuentemente en las últimas décadas. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus, mal que según datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos han contraído más de 13.4 millones de personas y el cual ha quitado la vida de más de 267,000 estadounidenses. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió el domingo que el país podría ver un repunte sobre el repunte del coronavirus en las próximas semanas. El doctor Anthony Fauci agregó que no es de esperar que las recomendaciones actuales sobre el distanciamiento social se relajen antes de Navidad y que las personas que viajan de regreso a casa después de Thanksgiving pueden ayudar a detener la propagación del virus usando mascarillas, manteniéndose alejadas de las demás y evitando grandes grupos. Fauci dijo que la llegada de vacunas ofrece una luz al final del túnel y explicó que la semana que viene el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se reunirá con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, para discutir cuándo comenzarán a aplicar las vacunas. Añadió que el presidente electo Biden debería centrarse en distribuir las vacunas de una manera eficiente y equitativa, e indicó que él planeaba persuadir a la nueva administración para que aplique un programa riguroso de pruebas. En tanto, la firma farmacéutica Moderna Incorporated pidió a los reguladores de Estados Unidos y de la Unión Europea que permitan el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 luego de que nuevos resultados confirmaron que ofrece una protección sólida, intensificando la carrera para empezar a administrar las inyecciones mientras la pandemia avanza. La vacuna de Moderna, según las pruebas, tiene una efectividad de más del 94%. Moderna está detrás de Pfizer y su socia alemana BioNTech en los intentos para empezar a vacunar a la población estadounidense en diciembre. Los reguladores británicos también evalúan la inyección de Pfizer y otra de la asociación entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Las ventas por Internet durante el famoso Viernes Negro este año alcanzaron un nuevo máximo histórico debido a que muchos estadounidenses prefirieron llenar sus carritos de forma virtual en vez de ir a las tiendas físicamente como medida de precaución por la pandemia del COVID-19. Según la firma Adobe Analytics, durante el Viernes Negro, los compradores gastaron $9,000 millones en tiendas minoristas digitales y esta cifra supone un incremento de 22% sobre el anterior récord de $7,400 millones registrado en 2019. La presencia de compradores en las tiendas físicas bajó considerablemente porque los minoristas redujeron sus horarios y limitaron sus grandes ofertas tratando de evitar aglomeraciones presenciales. Una empresa consultora indica que las visitas a las tiendas físicas se desplomaron un 52% el Viernes Negro y la presencia física de compradores fue menor en el noreste y el oeste del país que en el centro norte y el sur. Las ventas de ropa bajaron un 50% y las de artículos para el hogar un 39%.
Aún así, el Black Friday terminará siendo posiblemente uno de los mayores días de compras presenciales este año. Muchas personas podrían seguir yendo personalmente a hacer sus compras de fin de año, pero preferirán hacerlo a mediados de semana, cuando las multitudes son menores. Los grandes descuentos en las tiendas físicas y los mayores tiempos de envío podrían atraer a compradores en las fechas próximas a Navidad. Adobe prevé que este lunes 30 de noviembre sea el mayor día de ventas en Internet en la historia de los Estados Unidos, con un gasto de entre 10.800 millones y 12.700 millones de dólares. Esas cifras enormes se deben a que la gente está comprando por Internet cosas como comestibles y bebidas alcohólicas, cuando eso lo hacían personalmente antes de la pandemia. En cuanto a los regalos más tradicionales, como los cochecitos Hot Wheels, los juegos de Lego, los AirPods de Apple, los televisores Samsung y los videojuegos, figuran entre los más vendidos. Los grandes minoristas como Walmart y Target tuvieron un gran incremento de sus ventas, pero a los pequeños minoristas también les fue bien. Las ventas en las grandes tiendas aumentaron en 403% el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro en comparación con el promedio diario de octubre, pero las de los pequeños minoristas también se elevaron un 349%. De esta manera terminamos esta nueva edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias. El martes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.